Dios les bendiga, mis hermanos. Es un placer, como siempre, estar ante ustedes y ante la presencia de nuestro Dios, por supuesto, en esta mañana, en esta ocasión. Y ahora, pues, al comenzar la enseñanza, la predicación en esta ocasión, les invito a que vayamos directamente allá, 1 Corintios, capítulo 15 y versículo 33. Un versículo corto, sencillo, mas muy importante, hablando de este tema que vemos en pantalla, el poder de la influencia. Bueno, dice así, 1 Corintios 15, 33, nos dice, no erréis, no se equivoquen, ¿verdad? Está diciendo las Escrituras, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hermanos, es cierto, porque también nos lo está diciendo las Escrituras, que en nuestra vida podemos ser influenciados, pues, por algo bueno o por algo malo. Eso es lo que vamos a estar viendo en esta ocasión. ¿Sí? Y muy seguido quizás sus padres en alguna ocasión escucharon, o algún maestro en la escuela, o algún familiar, cualquier persona, pues, que mencionan aquel dicho que hay, ¿verdad? Que una manzana podrida, se dice, pudre todas las demás, o pudre el resto del canasto, algo así, ¿verdad? Hay de diferentes maneras que se dice este dicho. Pero en realidad esto es cierto. Y fíjense cómo Dios nos enseña, ¿verdad? Hemos hablado muchas veces con su propia creación. Los animales, ¿verdad? Ciertos animales, cómo se comportan, ¿verdad? Cómo son las plantas y todo esto. Pero es cierto que una manzana que está pues ya podrida, pues le podemos decir, saben que despide un cierto gas. Yo estaba en mi corta investigación que estaba haciendo anoche. En realidad las manzanas despiden un gas y tiene cierto nombre, no lo recuerdo el nombre de ese gas, pero cuando ese gas está en esa manzana, pues en las demás va sucediendo lo mismo. Se van pudriendo también, ¿verdad? Mientras están bien, están verdes, pues aquel gas no está presente. Pero en el momento de descomposición, pues ahí se crea aquel gas y va pues influenciando las demás, ¿sí? Esto es lo que acabamos de leer en las Escrituras, algo muy parecido, ¿verdad? No erréis, no nos equivoquemos, no olvidemos esto, quizás nos está diciendo ahí las Escrituras, ¿verdad? Las malas conversaciones. O sea, sí, aquellas conversaciones con malas palabras, ¿sí?, pueden influenciarnos. Y yo recuerdo muchos años atrás, cuando era joven, mucho antes de ser cristiano, y me juntaba con aquellos compañeros, ¿verdad? Con aquellos amigos, y en realidad es que, pues sí, aquel grupito de amigos se comporta de manera similar y dice las palabras muy semejantes unos a otros, ¿verdad? Así que es cierto. Y quizás ustedes, ¿verdad?, hayan dado cuenta de eso en alguna ocasión en su vida. Yo pienso que sí. Que cuando nos reunimos, nos juntamos con cierto tipo de personas y hablan cierto tipo de palabras, tarde o temprano uno también anda hablando con el mismo tipo de palabras que aquel grupito, ¿verdad? No nos equivoquemos, esto sucede, porque Dios mismo lo dice. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así que aquel jovencito, aquella persona, no tiene que ser joven, aún viejo, ¿verdad? Aún ya de edad. También podemos cambiar. Si nuestras costumbres son buenas,
si nuestras enseñanzas han sido buenas, pero dejamos que aquello nos influencie. ¿Sí? También pues cambiamos a aquella manera de actuar, aquella manera de hablar. Y debemos de tener mucho cuidado con estos, hermanos. En esta ocasión, quería presentar varios ejemplos bíblicos. ¿Sí? Ejemplos muy interesantes también, en donde aprendemos otras cosas. Pero uno de los primeros, o el primer ejemplo que me gustaría recordar es aquel de Salomón. Ustedes recordarán que Salomón, el rey Salomón, era el hijo del rey David. Salomón, un hombre muy sabio. Salomón, aquel hombre que agradó a Dios y que pidió a Dios sabiduría, y Dios le dio mucha sabiduría. Y como no pidió riquezas, ni fama, ni larga vida, Dios le dio aquello también. Porque pidió sabiduría para dirigir el pueblo de Dios, lo cual fue algo muy humilde de parte de él pedirlo. Fue algo que le agradó a Dios, dice las Escrituras. Pedir sabiduría para dirigir y guiar y enseñar y hacer juicio ante el pueblo de Dios. ¿Sí? Salomón agradó a Dios en su juventud después de David, su padre. ¿Sí? Me gustaría que me acompañen, por favor, en Primera de Reyes. Vamos a voltear nuestras Biblias allá. Salomón, pues, tuvo una buena influencia de parte de su padre David. Y podemos leer, pues, varios versículos en cuanto a esto, pero en Primera de Reyes, capítulo 3 y versículo 3, nos dice de la siguiente manera. Primera de Reyes 3:3 nos dice: mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. David, el rey David, aconsejó a su hijo Salomón y le dijo: esfuérzate, sé valiente. Y no le estaba diciendo a Salomón que fuera un cobarde. No, que se esforzara por hacer la voluntad de Dios. Que se esforzara por agradar a Dios y alcanzar esa salvación, pues. Sirviendo a Dios cada día de su vida, David le animaba a Salomón, su hijo, antes de morir. Y aquí vemos pues que aquellas palabras de David, aquel consejo realmente influenció o tuvo influencia sobre Salomón. Porque acabamos de leer que Salomón amó a Jehová y eso es lo que su padre le decía. Andando en los estatutos de su padre David, David agradó a Dios. ¿Sí? Hemos hablado anteriormente que David se equivocó varias ocasiones, pero también cada ocasión David se arrepintió y David fue fiel a Dios al final. ¿Sí? David es recordado como un rey fiel, como una persona fiel a nuestro Dios. Esa influencia hacia Salomón fue algo bueno, ¿verdad? Él también anduvo en ese camino de su padre, pero Salomón después se desvió. ¿Sí? Aquí leemos también en el capítulo 3, del 7 al 10, cuando Salomón pidió aquello a Dios, aquella sabiduría. Nos dice así el versículo 7 al 10. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven
y no sé cómo entrar ni salir. Esta es la manera de Salomón de decir, soy muy joven, bueno, como está diciendo ahí, pero no sé guiar a tu pueblo. No sé entrar y salir como rey, es lo que quiere decir, como líder del pueblo de Dios. Dice el 8, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste. Un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y sabemos, si seguimos leyendo ahí, pues sí, Dios le dio aquella sabiduría. Salomón, sabemos esa historia, fue un rey muy sabio y no hubo otro como él, dice las Escrituras. Muy sabio para hacer aquel juicio como él estaba pidiendo ahí a Dios. Para discernir entre lo bueno y lo malo. Y sabemos aquellos grandes juicios que hacía Salomón, muy sabios. Pues, como decía hace un momento, Salomón, después de todo esto, tan buena influencia que había tenido, agradable a Dios, Salomón se apartó del Señor. Mujeres gentiles influenciaron a Salomón, lo alejaron de Dios. Y esa había sido la promesa de Dios a su pueblo, diciendo que se casaran solamente con aquellas judías también, aquellas del pueblo de Dios. De otra manera, Dios les dijo, si se casan con extranjeras, los van a llevar a la idolatría. Porque todas las demás naciones, se nos dicen las Escrituras, todas las demás naciones eran muy idólatras. Y lo vemos en muchas enseñanzas en la Biblia, que así era. ¿Sí? Pues Salomón, más bien aquella mala influencia le ganó a la buena influencia que ya había tenido. ¿Sí? A pesar de toda aquella sabiduría, Salomón pues se alejó de Dios. Amó a muchas mujeres pecadoras, según leemos aquí en Primera de Reyes, en el capítulo 11 ahora, por favor, si me acompañan ahí en las Escrituras. Primera de Reyes 11. Vamos a leer del 1 al 6 en esta narración. Nos dice así. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. A las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Gentes, de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os lleguéis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas, y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Pues esta era la situación. Al principio nos dice que sí,
¿verdad? Vemos que había tenido una buena influencia, que había hecho según su padre, según los estatutos, y había amado a Dios, a Jehová Dios. Y Dios le agradó, ¿verdad? Y aún le dijo, pídeme lo que quieras. Pero la influencia, por haberse desviado un poquito, por haber no seguido el consejo de Dios, de no casarse, de no unirse a mujeres extranjeras. Y eso, hermanos y amigos, es lo que sucede cuando no seguimos la voluntad de Dios en cualquier otro mandamiento. En todo mandamiento de Dios, si nosotros no lo seguimos y no nos preocupamos por corregir aquello, ese pecado nos puede ir alejando más y más de Dios. Siempre hay consecuencias, ¿sí? Las cosas siempre empiezan por un poquito y no pasa nada. Muchas veces decimos, ay, no te preocupes, hombre, no tiene nada que ver. No, sí tiene que ver. Sí es importante. Dios ve todas las cosas. Y si tenemos una manera de pensar así, de que no pasa nada, poquito no es nada, ese tipo de pensamiento nos va a llevar al mal, ¿sí? Es necesario, como hemos hablado anteriormente, que seamos celosos de las cosas de Dios. ¿Sí? 700 mujeres y 300 concubinas que desviaron el corazón de Salomón. ¿Sí? Aún inclinaron su corazón. O sea, seguramente Salomón se inclinó a estos dioses, o sea, dando reverencia o adorando o sirviendo a aquellos dioses paganos. Sí. Triste pues esta situación. Dios no se equivoca. ¿No leíamos al principio en donde nos dice, no erréis? No te equivoques. Si tú tienes una mala influencia, te van a atrapar. Vas a cambiar. Vas a caer tú también en aquel error. Bueno, claro, este es en el Nuevo Testamento. Pero lo que estamos leyendo fue antes, ¿verdad? Pero eso es la enseñanza de Dios. Es lo mismo. Pero lo está diciendo de otra manera. Podemos pensar, ¿verdad? No se junten con aquellas mujeres porque los desviarán. Esa influencia, no se equivoquen. Los van a influenciar y alejar de mí, dice nuestro Dios. Pues tristemente esto fue lo que le sucedió así a Salomón, ¿verdad? Ahora, Salomón es una larga historia y es muy interesante todo esto de Salomón, ¿verdad? Pero nos estamos enfocando en esta influencia, ¿verdad? Siendo un resumen de aquella vida de Salomón, ¿verdad? También nos damos cuenta un poco más adelante que, bueno, Salomón había tenido una mano dura sobre el pueblo de Dios. ¿Sí? Había sido duro con Israel. Y cuando vino su hijo, ya cuando murió Salomón, y vino a reinar Roboam, porque el pueblo así lo puso a él, el pueblo le pidió a este nuevo rey, a Roboam, que disminuyera la carga que Salomón había puesto al pueblo. Esta historia es muy interesante también. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué tienes ahí esas fotos de alacranes, verdad? Hasta dan miedo. Bueno, ya veremos la historia, ya veremos por qué. ¿Sí? Acompáñenme en el capítulo 12. Por favor, vamos a leer del 1 al 5. Primera de Reyes 12, del 1 al 5, nos dice así. Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey.
Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam, diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Así que esta era la petición del pueblo, ¿verdad? Le dijeron: tu padre, el rey Salomón, tenía mano dura con nosotros, ¿verdad? Disminuye. No seas tan duro con nosotros, le está pidiendo el pueblo, y te vamos a servir. ¿Sí? Entonces, lo que les dijo Roboam: está bien, váyanse, dentro de 3 días vengan, regresen a mí, les daré la respuesta. Esto es bastante interesante, pues primero aprendemos, ¿verdad? Que Salomón fue algo duro. ¿De qué manera? Bueno, no nos especifica en las escrituras, ¿verdad? Pudiera ser que les ponía mucho trabajo, o que les ponía muchos impuestos, diferentes maneras, ¿verdad? Como haya sido, el pueblo parece ser que estaba algo cansado de aquel trato, ¿verdad? Y estaban pidiendo bien al presentarse al rey, ¿verdad? O sea, no fueron rebeldes, sino que fueron a hablar con el rey. Esto me parece a mí que es algo bueno. Dialogar, siempre el diálogo, el platicar, el hablar es algo muy bueno, ¿verdad? Para llegar a una solución, a un mismo entendimiento. Bueno, pues ¿qué sucede después? Roboam, este rey, pidió el consejo de los ancianos. Bien, nos dice del 6 y el 7. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Fíjense ustedes, qué buen consejo. Primero, ancianos, nos dice ahí, aquellos ancianos que estuvieron con Salomón. Tenían experiencia, aparte de su edad, ¿verdad? Que muchas veces sabemos que la edad nos hace, dicen en ciertas maneras, sabios, aunque en las cosas de Dios, la palabra de Dios es la que nos hace sabios, y nos habla que aún aquellos jóvenes, aún los jóvenes, con la sabiduría y el entendimiento de Dios, deben de ser escuchados y no se les debe hacer menos. ¿Sí? En cuanto a otras cosas, bueno, muchas veces la edad nos hace sabios en otras cosas, ¿verdad? La experiencia, ya hemos pasado por aquello muchas veces y esto es lo mejor, ¿verdad? Bueno, estos hombres eran ancianos. Habían estado con Salomón, recuerdan que ellos seguramente vieron la manera en que Salomón se dirigía en cuanto al pueblo, que sabía, Dios le había dado sabiduría a Salomón para hacer juicios, para juzgar al pueblo, para dirigirlo. Y estos ancianos seguramente sabían y habían escuchado de aquello que Salomón hacía. Pienso que este consejo que le dieron a Roboam fue algo bueno. Si tú los escuchas, pero veamos lo que dice en este versículo 7. Si tú fueres hoy siervo de este pueblo
Pues ¿qué no es el rey? ¿Cómo va a ser el siervo? Bueno, pues no dice Dios que debemos de humillarnos ante los demás. Dios siempre ha pedido esto, ¿verdad? De humillarnos ante los demás. A Dios no le gustan los altivos, sino los humildes. Y el rey realmente está puesto para servir al pueblo. Así que estos ancianos le están diciendo de esta manera: si tú sirvieres al pueblo, fueres su siervo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras, o sea, con tranquilidad, con amor, con entendimiento de lo que le están pidiendo, ellos te servirán para siempre. ¿No suena eso como algo perfecto? Bien, les hablo de esta manera, tranquilamente, les concedo aquello que piden y todo va a estar bien. Es el consejo de los ancianos. Bueno, Roboam después fue más allá. No escuchó el consejo de los ancianos, sino que después fue a pedir consejo de sus amigos. ¿Sí? Roboam se dejó influenciar por esos amigos. Nos dice del 8 al 16. Leamos lo que aquí nos narra. Dice: pero él dejó el consejo de los ancianos, que los ancianos le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam, con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os cargó con azotes, mas yo os cargaré con escorpiones, con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová, para confirmar la palabra de Jehová, que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Abad. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? ¿No tenemos heredad en el hijo de Isaí? Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Así que este rey Roboam no escuchó el buen consejo, no se dejó influenciar por los buenos consejos de los ancianos, sino que los jóvenes que no tenían experiencia simplemente eran sus amigos. ¿Sí? No nos dice aquí que estos tuviesen experiencia como los ancianos que estuvieron con Salomón. Y un mal consejo de decir, pues, mi padre los castigaba con azotes, yo los castigaré con escorpiones.
Por eso tenía yo eso ahí, ¿verdad? Representando esa mano dura de Roboam. No quiso escuchar al pueblo y les dio una mano más dura todavía. ¿Saben ustedes cuál fue la consecuencia? Según comenzamos a leer el versículo 16. Ahí empezó el reino dividido. El pueblo de Dios era uno. El pueblo judío. ¿Sí? Desde ahí el pueblo se dividió. Por eso dijeron, bueno, nosotros también tenemos heredad, tenemos territorio, no tenemos que obedecerte, nos iremos pues a Israel, ¿verdad? A su territorio de ellos mismos. Así que ya no siguieron las órdenes del rey, se hizo otro reino, aún se iban a levantar el rey en contra del pueblo, pero pidieron el consejo de Dios y Dios les dijo, no luchen contra ellos, porque son sus hermanos. Así que no hubo guerra, pero sí se dividió el reino. De ahí en adelante fue el reino, se conoce como el reino dividido, ¿sí? Esta fue pues una tragedia, una división, lo cual nunca es bueno. Bueno, dice las Escrituras, a veces es necesario, ¿verdad? Nos dice Pablo allá en Corintio. Porque es necesario saber quién realmente es fiel a Dios, ¿verdad? Dios no quiere que haya divisiones, no. Que estemos unidos, que busquemos siempre aquella unidad. Pero a veces es necesario, dice las Escrituras, ¿verdad? Bueno, pues luchemos, hermanos, siempre por estar en esa unidad, ¿verdad? Es lo que recordamos constantemente, siempre estando en el mismo pensamiento, en el mismo entendimiento de las Escrituras, porque tenemos esa misma fe y esa misma esperanza en nuestro Señor. Sí. Así que por ese mal consejo se dividió el reino y causó muchos problemas. Sí, vemos esa narración, ¿verdad? En muchos lugares en cuanto a esta división que había ahí en el pueblo. Pedro, terminando ya aquí esta historia, ¿verdad? Y habiendo visto esa influencia, ahora vamos a otro ejemplo. Yo les había dicho que quería ver varios casos que habían sucedido. Pedro, allá en Gálatas, ahora por favor en el Nuevo Testamento, en el capítulo 2, del versículo 11 en adelante, Pedro, fíjense que él también fue, esperábamos que fuese una buena influencia, y quizás lo fue en mucho tiempo, sí, Pedro, pero en una ocasión se equivocó, y él influyó a otros cristianos a ser hipócritas, según nos dice ahí las Escrituras, ¿sí? Y lo cual esto era malo y era un pecado, por supuesto. Recordemos esta historia. Gálatas 2, 11 en adelante nos dice así. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Esto lo está diciendo Pablo, recuerden. El apóstol Pablo reprendió al apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque era de condenar, o sea, era un pecado y se estaba condenando Pedro y los que hacían como Pedro de igual manera. Tenía que reprenderlo, en otras palabras está diciendo. Tenía que reprender aquel pecado. Sigue diciendo el 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación
participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. ¿Sí? Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí y las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Lo que Pablo está diciendo, somos cristianos ahora, ya no judíos y gentiles. Pero Pedro, teniendo temor de los judíos, se apartaba, como que no quería que los judíos lo vieran con los gentiles. ¿Sí? Porque había cierto rencor, recuerdan, ¿verdad? Pero esto era una hipocresía. Ya no, Pedro no debía hacer aquello, debería estar firme. Soy cristiano y son mis hermanos, aún a estos gentiles son hijos de Dios. Y no tengo por qué apartarme de ellos como si me avergonzara de ellos o de Cristo, siendo pues así hipócrita. Cuando se iban los judíos, entonces se juntaba con los gentiles. Y dice pues, como escuchamos, otros hermanos también hacían igual que Pedro en esta hipocresía. Vemos esta influencia, ¿verdad? No nos equivoquemos. Un error, fíjense ustedes, fue aún de un hermano y de un apóstol del Señor que dio una mala influencia. Por eso decimos siempre, tenemos que examinarlo todo en todo momento, ¿verdad? Y si el hermano Andrés predica, o el hermano Martínez, o el hermano Humberto, hay que examinarlo en las Escrituras y darnos cuenta si aquello es así, como la Biblia misma lo dice, ¿verdad? Nuestra confianza debe estar totalmente en Dios. Claro que cada uno de nosotros nos esforzamos por hablar siempre la verdad, porque sabemos y entendemos que el hablar un error es un pecado. Y nos podemos equivocar, sí, y por eso es necesario la ayuda de todos ustedes. Porque a veces quizás Humberto nos diga algo que no se da cuenta que es un error. Pero ustedes poniendo atención me pueden reprender, me pueden hacer saber. Hermano, ¿dijo usted eso? A ver, sí, perdón. Hay que corregir aquello, perdón, ¿verdad? Y esto es precisamente lo que pasó con Pedro. Siendo cristiano y apóstol del Señor, se equivocó en esta obra. Seguramente hizo muchas otras obras buenas, pero aquí se equivocó y fue necesario que Pablo viniera a reprenderle públicamente para que los demás también oyeran
a los mismos que estaban haciendo ese error. Bueno, pues mientras hubo una mala influencia de Pedro, ahora Pablo está influenciando con la palabra de Dios, ¿verdad? Corrigiendo. Y sabemos, más adelante, Pedro después habla bien. No fue una causa de pleito, porque a veces eso sucede lamentablemente, ¿verdad? Cuando queremos ayudar a algún cristiano, alguna cristiana, ¿verdad? Que ha cometido algún error y se le da un consejo, mira hermana, mira hermano, esto estás haciendo mal, ¿verdad? Necesitas corregir aquello, etcétera. A veces resulta un problema. Ay, ¿por qué? ¿Tú por qué me andas diciendo eso? Pues porque soy tu hermano, porque de eso se trata, ser cristianos, ¿verdad? Para animarnos y ayudarnos unos a otros. Hoy te ayudo yo a ti, tú mañana me ayudas a mí, ¿verdad? De eso se trata. Bueno, pues lo vemos. Eso fue algo bueno entre Pablo y Pedro. No hubo pleito, no hubo enemistades. Como decía, después Pedro habla muy bien de Pablo, ¿sí? Porque eso es lo correcto. Bueno, hermanos, sigamos aquí en la enseñanza. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó con poder para beneficio nuestro, algunos de la guardia fueron convencidos de ser sobornados y mentir. Bueno, es el último ejemplo que quería presentar, ¿verdad? En esta ocasión. Aquellos soldados, ¿verdad? Aquella autoridad que estaba presente en el sepulcro de nuestro Señor Jesucristo. Y realmente ellos estuvieron presentes cuando ahí se presentó un ángel, cuando resucitó el Señor y ya no vieron ahí el cuerpo. Ellos sabían lo que había pasado. Y fueron y dijeron a la autoridad lo que había sucedido. Pero los callaron. Los influenciaron para que ya no dijeran aquellas cosas. Mateo 28, del 11 al 15 solamente nos dice así. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que había acontecido. Allá más arriba habla de lo que dijo el ángel a María, a las mujeres que habían ido al sepulcro, ¿sí? Entonces, lo que está diciendo, cuando fueron a la ciudad estos guardias para decir lo que había sucedido a los principales sacerdotes, dice el 12, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, se lo robaron, el cuerpo de nuestro Señor Jesús, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. ¿Por qué a salvo? Porque no se deberían de quedar dormidos, ¿verdad? Esto era algo malo. Si ellos decían que estaban dormidos, podían recibir un castigo. Pero esto fue lo que les convencieron, dándoles dinero para que dijeran esto. Bueno, y el 15 dice, y ellos tomaron el dinero, hicieron como les habían instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Por eso, por este error, por esta mala influencia, por este amor al dinero, y que estuvieron dispuestos a mentir, por eso muchos judíos, como dice aquí,
han creído de esa manera, que el Señor no resucitó, sino que se robaron el cuerpo del Señor. Y aún por eso piensan que este no era el Mesías, este no era el Hijo de Dios, este no era el Salvador, y aún lo están esperando que venga por primera vez. ¿Sí? Una gran mentira por esa mala influencia. ¿Recuerdan aquel versículo que nos dice que la lengua es una parte pequeña de nuestro cuerpo, pero guía todo nuestro cuerpo? Como el timón en una nave. Es algo pequeño, pero guía aquella grande nave. Una mentira también, ¿verdad? Nuestra lengua habla mentiras. Y dice que una mentira es como un fuego. Sí, puede ser que en un bosque prendemos una lumbre pequeñita, una hojita, y poco a poco va agarrando más y más y más, y grandes fuegos. Y sabemos, ¿verdad? Seguido salen las noticias que hay, se quema tantas áreas tan grandes, tanto bosque, por un fuego pequeño que se hizo. Así es una mentira. Y esta es una de esas mentiras. Quizás comenzó como algo pequeño, pero hasta ahora muchos judíos, muchos en el mundo creen de esta manera. Qué terrible que no crean que ya vino nuestro Señor Jesús. Porque esas son las buenas nuevas. Esa es la esperanza en nosotros, que el Señor vino y murió y resucitó y nos da aquella oportunidad. Hermanos, pues, no nos dejemos influenciar por el dinero, como estábamos viendo aquí en ese ejemplo. A veces, ¿verdad? Algunos hermanos dicen, ¿cuánto cuesta nuestra salvación? Me recuerdo que el hermano Basilio predicaba una predicación, predicaba de esa manera, decía esa frase, ¿cuánto cuesta nuestra salvación? ¿Verdad? O sea, y daba varios ejemplos. Uno, pues, ¿cuánto vamos a ganar allá en el trabajo y no venimos al servicio, ¿verdad? ¿Cuánto? ¿Cuánto vale tu salvación? Así que no nos dejemos influenciar por el dinero o por los amigos o la familia. Si son malas influencias, no lo aceptemos. Estemos despiertos, dice las Escrituras, ¿verdad? En lo espiritual. No nos influenciemos, no dejemos influenciarnos por la moda. A veces, ¿verdad? La moda es la ropa apretada y la ropa cortita o la ropa transparente. Tanto, ¿verdad? Y son malas influencias que nos hacen pecar. ¿Sí? O las redes sociales, como Twitter o algunas otras que hay, que a veces nos influencian por información incorrecta, por mentiras, ¿verdad? Y a veces, aún en las noticias o en diferentes lugares, tanto es el odio que se proyecta, que se comunica, que a veces podemos tener esa influencia y odiar a cierta persona, o odiar a cierto grupo de personas por toda aquella mala información que nos ha llegado, que hemos dejado que nos influya y nos contamine el corazón y nos haga odiar, cuando Dios nos dice que debemos de amar a todos. No importa qué hagan, eso es punto y aparte. El odio no debe estar en nosotros, sino el amor de Dios. ¿Verdad? Tengamos cuidado, hermanos, con esa influencia, porque Dios no se equivoca.
Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si estamos constantemente escuchando aquellas malas conversaciones, corromperán nuestras buenas costumbres. ¿Sí? Aquello bueno que hemos aprendido de Dios, es posible que lo dejemos a un lado porque nos influencian de una mala manera, ¿verdad? Más bien, hermanos, dejemos influenciarnos por los hijos de Dios, por los cristianos fieles. Ahí sí, el Señor nos dice que nos busquemos unos a otros y eso lo recordamos seguido, que debemos de estar unidos, que somos una familia en Dios, que aún nuestra familia espiritual es más importante que la física. Sí, amamos a Dios, sí, amamos a nuestros hijos, a nuestros familiares, pero aún a Dios más, ¿verdad? Porque es algo eterno, es una familia eterna, espiritual. Hebreos 6, 11 y 12 nos dice de esta manera: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Sí? Debemos de ser imitadores de aquellos de grande fe, de aquellos que tienen paciencia. Así como hemos visto estas historias en las Escrituras de aquellos hombres que fueron influenciados de mala manera, también hay muchos ejemplos, hermanos y amigos, de aquellos hombres buenos, influenciados por Dios, fieles al Señor, grandes en fe. Y ese ejemplo es el que tenemos que recibir nosotros. Aquellos de grande fe y paciencia que heredan las promesas de Dios. Y esa es la salvación, la promesa de Dios. ¿Sí? Y con estos versículos, hermanos, terminamos. Dejémonos pues primeramente ser influenciados por nuestro Dios, por el Señor. ¿Sí? Y leemos ahí en Efesios 5, del 1 al 6, de esta manera. Nos dice claramente: sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Sí? Así que, pues, hermanos, primeramente dejarnos influenciar por nuestro Señor, ¿verdad? Imitar a Dios. Así también como Cristo, pues, ha venido, Él nos dio el ejemplo perfecto. Esa es la influencia que debemos de tener. Muchas ocasiones también recordamos, a veces nos encontramos en cosas difíciles en nuestra vida, en decisiones que tenemos que hacer, y a veces decimos, una manera de saber qué es lo que debemos de hacer, bueno, con las Escrituras, claro. ¿Qué haría nuestro Señor Jesús en mi situación? ¿Sí? Eso es un buen paso.
Esa es una buena manera. Nos encontramos, no sabemos qué hacer, ¿qué haría el Señor? Según las enseñanzas que vemos en las Escrituras. Es una buena práctica, pienso, para saber agradar a Dios, tomar esa influencia de Él y no del mundo. Hermanos, para llegar, para seguir en ese buen camino hacia nuestro Señor. No nos equivoquemos, hermanos. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Vamos pues a cuidarnos, a estar despiertos espiritualmente y así todos llegar allá a los cielos, hermanos, gozarnos eternamente con nuestro Señor, allá en aquella casa preparada para los fieles al Señor. Gracias por su atención. Ahora nuestro hermano Andrés.